Jean Elliot fue un misionero a las selvas del Ecuador. Concretamente, él fue a evangelizar una tribu llamada Wauroni. Este hombre estuvo por un largo tiempo intentando preparar su corazón junto con un equipo de misioneros para ir allí y poder alcanzar esta tribu que no habían escuchado acerca del evangelio. Así que decidieron adentrarse en la selva amazónica del Ecuador, y finalmente esa tribu no les entendieron el mensaje que ellos traían y terminaron siendo asesinados. Pero lo más tremendo de todo esto es que su esposa, llamada Elizabeth Elliot, son misioneros que nosotros enseñamos a nuestros niños para que tengan un corazón misionero, de dar, de ir y predicar el evangelio. Elizabeth Elliot, más allá de tomar rencor en su corazón y más allá de tener ese sentimiento contrario a esta tribu, ella decidió ir y adentrarse también en la selva amazónica después de unos cuantos años, y finalmente junto con otro equipo de misioneros lograron alcanzar a aquellos que habían asesinado a su esposo años atrás. Y es que es tremendo saber que en muchas ocasiones Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y aún y a pesar de que nosotros no vemos el final, Dios siempre tiene el control y siempre hay un propósito para todo. En el Antiguo Testamento aparece registrada la vida de un hombre de fe, la historia y vida de un personaje pero que muy significativo, un padre de la fe. Uno de esos que es mencionado allí en el libro de Hebreos, capítulo 11, uno que aparece reflejado como aquellos que dieron testimonio. Y por eso en esta mañana me gustaría que me acompañes a la Biblia, al libro de Génesis, y vamos a leer el capítulo 12 del 1 al 4. Génesis 12 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tenía 65 años Abraham, No era un crío, como quien dice, no era un muchacho de 18, 20 años. No, era un hombre ya adulto. Dios llama a Abraham a dejar a su familia, a dejar su comodidad y aventurarse a lo desconocido. Lo llama sin mostrarle el final. Lo llama sin ni siquiera darle explicaciones de a dónde iba. Lo llama y le dice simplemente: deja tu tierra y tu parentela y haz lo que yo te ordeno. Hermanos, durante este mes de octubre hemos tenido a bien, junto con la pastora, predicar acerca de la vida de Abraham, y vamos a compartir una serie de predicaciones, 5 predicaciones en total, acerca de la vida de Abraham, porque entendemos que es importante que aprendamos a conocer también los personajes de la Biblia. Y esta primera predicación se llama el llamado de fe. La vamos a aplicar a nuestras vidas, evidentemente. Y quiero que juntos examinemos 3 aspectos del llamado que Dios, de la misma forma que hizo a Abraham, nos hace a nosotros a día de hoy. El primer aspecto cuando Dios nos llama es que hay que obedecer sin ver todo el panorama. Nosotros no conocemos el cuadro
entero, finalizado. Nosotros solamente conocemos una parte del cuadro. Y quizás, tal vez, si viéramos a esos pintores que son tan famosos y que sus cuadros son vendidos por millones de euros, si los viéramos en sus comienzos, tal vez nosotros nos atreveríamos a decir, ese cuadro no vale nada. Bocetos que iban pintando, que no tenían ninguna forma, ninguna imagen concreta, pero que ellos en su mente y en su corazón sí sabían qué era lo que estaban haciendo. Y por eso a día de hoy son famosos y sus cuadros, sus obras de arte están valoradas en muchísimo dinero. Pues de la misma forma Dios hace con nosotros y con nuestra vida. Puede ser que haya gente que no vea el final, puede ser que haya gente que vea solamente tan solo bocetos, simples rayas, simples pinturas así desordenadas, pero Dios conoce el final. La fe muchas veces nos pide actuar en confianza, aun cuando no vemos el camino completo o el final recorrido. La fe nos pide andar en confianza, y es en esa confianza que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos participar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Puede ser que tú a día de hoy no veas el final de toda esta historia preciosa que es la de caminar junto a nuestro Señor. Pero yo te puedo asegurar algo, y es que tienes un final feliz, un final de bien, un final porque el Señor dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Así que el final tuyo ya está hecho. Dios ya conoce tu vida por completo. Amén. La verdadera fe implica confianza y obediencia, aun cuando no entendemos el plan completo, aun cuando no entendemos lo que Dios está pintando con nuestras vidas. Confiar en Dios significa depender de su sabiduría y no de nuestro entendimiento limitado. Nosotros somos limitados, hermano. Nuestra mente no tiene capacidad de entender por completo a un ser que fue capaz de crear los cielos y la tierra, que fue capaz de crear los astros, las estrellas, y que fue capaz de nombrar a cada una con un nombre singular. Es imposible. Nosotros tenemos limitaciones, pero Dios que es un Dios, un ser ilimitado, conoce nuestro final. Él lo conoce. Él conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Abraham, al igual que tú, no sabía exactamente a dónde lo llevaba Dios, pero él obedeció. Y esto lo comentaba yo el viernes acerca del propósito que tenemos nosotros de estar aquí en esta iglesia hoy reunidos, de estar en Las Palmas de Gran Canaria. Decía que muchas veces pensamos, sobre todo los que somos extranjeros, que salimos de nuestro país y muchas veces pensamos que el plan es salir, trabajar y entonces vamos a hacer a lo mejor algo de dinero y vamos a regresar para a lo mejor establecer un negocio y tenemos una idea de algo, pero quizás eso no es la pintura que Dios está pintando. Nosotros vemos eso, pero Dios ve otra cosa. Y yo te quiero decir en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios tiene planes de bien para tu vida y que tienes un propósito en esta tierra, que Dios no te ha traído solamente para trabajar, que Dios no te ha traído solamente para que progreses. Dios tiene propósito para tu vida y ese propósito está en el evangelizar, en el compartir la palabra, en el que otros puedan conocer la buena noticia de salvación. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia
y salió sabiendo que iba a Hawái. ¿Sí? Y salió sabiendo que iba a Aruba. No, sin saber a dónde iba. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Una obediencia, hermanos, ciega. Total confianza, total rendición al Señor de señores. Y es que eso es lo que nos pide el Señor. Y es por eso que Abraham hace parte de esa lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Si sientes que careces de dirección o claridad en el camino que has tomado, pide a Dios sabiduría y actúa con confianza. Manéjate con confianza. A Dios le agrada, hermano, que nosotros nos entregamos y nos rindamos en sus manos, porque Él es un buen Padre. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿cómo? Con fe. ¿Cómo debemos pedir? Con fe. ¿Y qué es fe? Fe es tener confianza. A mí me encanta hacer una ilustración con niños cuando tenemos la oportunidad de enseñar acerca del ministerio de los niños. Es que cojo un niño a lo mejor de 4 o 5 añitos y lo pongo encima de una mesa, de espaldas, y yo me pongo aquí detrás y le digo, a la cuenta de 3 te dejas caer que yo te recibo aquí. Y 1, 2, 3, y se deja caer y yo lo recibo. Eso es confianza, eso es fe. Sin embargo, si yo le digo a un adulto que se ponga encima de una mesa y que a la cuenta de 3 se deje caer, muy difícilmente alguien se dejará caer. Vamos perdiendo la confianza a medida que vamos creciendo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser como niños. Y el niño cree ciegamente, tiene fe plena y segura de que aquella persona que le está diciendo, déjate caer de espaldas a la cuenta de 3, le va a recibir, le va a recoger en sus brazos. De la misma manera, Dios nos recoge en sus brazos. Pero nosotros debemos confiar plena y seguramente en Él. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que la duda, hermanos, en pocas palabras, es pecado. Es pecado. Es pecado no creer, no creerle a Dios. Y hay otra cosa muy tremenda, que muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y dice la palabra de Dios que aún los demonios creen y tiemblan. ¿De qué te sirve creer si no le crees a Dios? Yo puedo creer en una persona, puedo creer que la pastora Yami está allí, yo creo que ella está ahí, pero puede ser que no le crea lo que dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues mucha gente dice, yo creo que hay un Dios que existe, pero ¿de qué te sirve creer que hay un Dios si no le crees lo que Él dice en la palabra? Si no le crees que Él ha dado promesas para tu vida, si no crees lo que Él dice para ti, si no crees a aquellas mujeres que Él renueva tu mente y que Él te da valor, ¿de qué te sirve creer en Dios? Tienes que creerle a Dios. Hay que creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Se necesita sabiduría de lo alto para no obedecer a lo que nosotros queremos y sí obedecer a lo que Dios nos pide que hagamos. Si Dios te pidiera en esta mañana algo fuera de tu zona de confort, algo fuera de tu zona de seguridad, de tu comodidad, ¿obedecerías sin tener todas las respuestas? ¿Obedecerías sin ver el cuadro pintado por completo? Es una pregunta para que reflexionemos, porque eso es la fe. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham obedeció y salió al lugar donde Dios le dijo que fuera, sin saber a dónde
iba. Si Dios te pidiera salir a un lugar, salir de tu zona de confort, de tu seguridad, sin saber a dónde te está enviando el Señor, ¿tú lo harías? Si no lo harías, es falta de confianza. De esta iglesia van a salir misioneros, hermanos. Van a salir misioneros. Van a salir misioneros a diferentes países. Y no es algo que yo anhele, es algo que el Señor va a hacer. Y esta iglesia les va a sustentar. Y vamos a hacer misiones locales en pueblos donde nadie ha establecido un punto de misión, un punto de buena noticia, de evangelio, pero también van a salir a otros lugares, a otros países. Somos una iglesia misionera. Amamos las misiones. Amamos lo que el Señor quiere hacer en otros lugares. Y debemos orar para que Dios haga eso, para que Dios se revele a los corazones de aquellas personas que son misioneras, que tienen ese llamado. Y no se asusten porque Dios está en medio de todo. ¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso sin ver todo el camino? ¿Estás dispuesto a que te digamos, hay una obra en San Mateo, una obra en la aldea, hay una obra? ¿Estás dispuesto a ir allí y servir? Hay 2, 3 familias que están esperando recibir, anhelando recibir la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto? De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de eso. El Señor nos alcanzó con un propósito. El Señor no nos ha alcanzado solamente para que nosotros disfrutemos de las bendiciones presentes y vivamos en la esperanza de las bendiciones futuras, no. El Señor nos alcanzó con un propósito y el propósito es para ponerlo en obra, en marcha ahora. Y si Dios nos pide ir a vecindario cada martes, vamos a ir a vecindario. Pero si Dios nos pide ir a otro lugar, iremos a otro lugar. ¿Por qué? Porque hay familias que están esperando una palabra de fe, una palabra de aliento, de esperanza, de ánimo. Una esperanza, una palabra que les ayude a salir de la depresión. Hay gente que se suicida. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando el Señor nos diga esto, hacerlo. Por eso muchas personas abandonan, porque se dan cuenta que el camino no es fácil. Este es el Evangelio, hermanos. El Evangelio no es lo que algunas doctrinas o algunas teologías comparten, donde te motivan y te dicen eres ganador, eres superhéroe, vas a tener millones. Puede que sí. Pero eso es más bien evangelio de la prosperidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el evangelio sí, es próspero, pero también tiene una parte de sacrificio. ¿Sí o no? Es equilibrado. Si no, Jesús no hubiera muerto. Él siendo Dios, renunció a su condición y se entregó por nosotros. Fíjese si el evangelio es difícil. ¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso sin ver todo el camino? El segundo aspecto cuando Dios nos llama es que hay que tener la fe que conlleva sacrificios. La obediencia genuina a veces nos pide renunciar a lo que es cómodo, familiar, en pos de un llamado superior. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le pidió dejar su tierra y su familia, su zona de confort, el lugar que conocía. Y bueno, los que han salido como extranjeros, que han emigrado, o migrado se dice hoy en día, ¿no? Que han migrado, saben muy bien lo que es esto.
el cambio que hay cultural, el tener que vivir ese proceso de adaptación, de costumbres, de dialectos, y es difícil. Pero miren, hermano, la obediencia a Dios a veces implica renunciar a comodidades y seguridades. Hace poco estuve hablando con unos pastores que ellos son misioneros. Y cuando ellos empezaron, cuando se entregaron al Señor siendo muy jovencitos, su primera misión después de hacer la escuela de misiones, su primera misión era ir a la selva amazónica y tenían que ir por un río, porque no habían carreteras en ese entonces, tenían que ir por un río y compartir a todas las tribus indígenas, las aldeas que habían en las orillas de aquel río. Y durante 3 años estuvieron trabajando fuertemente y pudieron establecer 30 iglesias en ese lugar. Un lugar que si lo miramos en el mapa es diminuto, pero para el Señor es algo grande. Ella tenía su hijita y estaba embarazada de otra y le tocaba quedarse en una aldea sola mientras su esposo viajaba durante 2, 3 y hasta un mes en canoas por ese río. Hermanos, y cuando nos contaban esa historia, nosotros se nos partía el alma, decíamos, wow, realmente hay gente que ha estado realmente dispuesta a pagar el precio. Treinta iglesias pudieron levantar. Qué bendición. Qué bendición. Su esposita allí en una aldea extranjera, embarazada con una niña. Tremendo, ¿verdad? Su esposo 3 semanas, un mes fuera, río arriba, compartiendo el evangelio. Wow. Héroes de la fe. Héroes de la fe que quizás no son mencionados. Pero puede ser que tú seas uno de ellos. Puede ser que el propósito que Dios tenga para tu vida sea el de ir y compartir el mensaje de salvación. Abraham tuvo que dejar atrás su tierra y su familia. Un gran sacrificio para seguir el llamado de Dios. Mateo 16, 24, 25 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera y todo el que quiera su vida, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Wow. Jesús mismo. Entonces, ¿el precio es poco o es mucho? ¿Qué te está diciendo Dios? Si tú le quieres seguir, tienes que renunciar a toda tu vida, por completo. Por completo. Ese es el evangelio. Yo no sé qué lees o qué oyen por ahí, a veces por internet, ¿no? Hay muchos predicadores que son muy motivadores. Y parece que sí, pero eso es psicología, hermanos. Eso no va al espíritu, eso es al alma, emociones. La gente que está dispuesta a pagar el precio es gente que ha sido realmente convencida. Y no actúan bajo emociones, sino bajo convicciones. Yo puedo salir de la iglesia con un sermón motivacional, puedo salir así de alto, ¿verdad? En las nubes, como un águila que decían ayer, ¿verdad? Pero cuando salga allí fuera voy a tener el mismo problema, me falta para pagar el alquiler, tengo problemas con mi marido, con mi esposa, ¿verdad? Y entonces las emociones vuelven y bajan.
Pero si Dios toca nuestro espíritu, nosotros somos conscientes que aún y a pesar de los problemas que hay allí fuera, Dios está conmigo. Es así, hermano. Aún y a pesar de todas las dificultades, yo confío en el Señor, que me va a ayudar en esa situación difícil. Ese es el Evangelio. Es convicción. ¿Qué es mejor? ¿Saber o sentir? ¿Qué creen que es mejor? ¿Saber o sentir? Piensen un momento. ¿Qué creen que es mejor? ¿Saber o sentir? ¿Qué es mejor? ¿Saber que Dios existe y que está conmigo? ¿O sentir que Dios está conmigo? Sentir. ¿Están seguros? Muchas veces decimos, oh, sentí el fuego del Espíritu Santo. Hermanos, hay gente que llora y que supuestamente entregan sus vidas a Dios. Y le dura lo que dura el culto, porque jamás lo volvemos a ver por la iglesia. Hermanos, el corazón del hombre es engañoso. Y los sentimientos actúan en el alma. Las emociones están en el alma. Y entonces yo puedo emocionarme con algo y salir muy fortalecido, muy, ¿verdad? Puedo haber sentido a Dios, pero puede ser que no haya sido Dios, sino mi propia emoción. Y entonces cuando viene la hora de yo estar firme, no tengo convicción. Entonces, ¿es mejor saber o sentir? Saber, claro, es mejor saber que Dios está conmigo. Pero tener esa convicción fuerte, firme. Muchas veces yo no he sentido a Dios. Muchísimas veces. ¿A ustedes no les ha pasado? ¿No les ha pasado? De no sentir a Dios, de decir, Señor, ¿dónde estás que no me oyes? Señor, ¿por qué no me has respondido a esto? Llevo meses clamando. Señor, tú sabes que esto es para bien. Señor, estamos haciendo tu obra, Dios, manifiéstate. Y el Señor en silencio. Y no me dio temblor, no me dio nada, no sentí fuego. Pero sé que Él está allí. Yo sé que Él está ahí. Como dijo el salmista, yo sé que mi Redentor vive. Es mejor saber, hermanos. Vivimos bajo convicción. Y esa convicción está arraigada en una fe firme, inquebrantable. Que lo sentimos a veces, sí, gloria a Dios. Que Dios nos toca, sí. Que puede sacudirnos, sí. Gloria al Señor. Pero cuando no sucede eso, tenemos que seguir confiando y saber que Él está con nosotros. Como dice su palabra, Él está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo el Señor me recogerá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Gloria al Señor. No te siento, pero sé que estás. Sé que va a venir la respuesta, Señor. Sé que tú estás conmigo. Gloria a Dios. De la misma forma que Abraham, Jesús te invita a dejar atrás tus propias aspiraciones para seguirlo a Él. Es tremendo eso. Y que nadie se equivoque, no hay que dejar ni de estudiar ni de progresar. No, hay que estudiar. Hay que ser los mejores médicos, los mejores psicólogos, los mejores trabajadores sociales, educadores sociales, los mejores maestros. Hay que ser los mejores ingenieros. Pero sabiendo que eso lo voy a usar para compartir lo que llevo dentro. El Evangelio, ese mensaje que trastorna allí donde nosotros vamos. El único mensaje que tiene tanto poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Vamos a progresar, pero vamos a hacerlo con sentido.
No vamos a hacerlo como lo hace el mundo. El mundo lo hace para enriquecerse. Y se piensan que esa es la felicidad. Se piensan que ese es el fin. El otro día leía un post donde salía uno muy famoso que se había accidentado. Un youtuber de esto se había accidentado y estaba allí hecho polvo en una camilla diciendo, bueno, me salvé, no es cristiano, me salvé, menos mal, estuve a punto de morir, el accidente fue fuerte, no sé qué. Y es un hombre que es muy presumido en las redes sociales, porque es así, es como medio, va con una soberbia. Entonces había uno que le había contestado en un comentario y había dicho con todo respeto, sin querer ofender a nadie, nos damos cuenta lo vulnerables y lo frágiles que somos y que de nada sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Es un youtuber que tiene mucho dinero y él presume, dice, yate, no sé qué, Miami, por aquí, por allá. Y entonces digo, pero es igual de frágil que tú y que yo. Y su vida también depende de Dios. Filipenses 3, 7, 8 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando nosotros podemos hacer estas palabras nuestras y podemos hablar con esa autoridad y decir, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En el original griego esta palabra, lo tengo por basura, el apóstol Pablo está hablando acerca de que lo tiene por estiércol. Pablo, que era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, el más instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que hablaba diferentes idiomas, que conocía todas las culturas contemporáneas de su tiempo. Un verdadero maestro. Y él dice, todo lo que yo he alcanzado en la vida, todo lo que yo he podido lograr, todo lo tengo como estiércol. No vale nada a comparación de conocer a Cristo. ¡Wow! Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Evalúate. Examina tu corazón en esta hora y piensa en qué es aquello que te impide seguir el llamado de Dios más de cerca. ¿Qué es aquello? Porque pueden ser cosas muy legítimas que han robado el lugar de Dios. Nuestros propios anhelos, nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra familia, son muy legítimas, pero no tienen que ocupar el lugar de Dios. Para nada. El orden es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el orden. Pero a veces amamos más mi profesión, mi trabajo, idolatramos a mi hijo, a mi hija, y ponemos en un pedestal, entronamos lo que no debemos entronar y desentronamos a Dios. Ese es el evangelio, el de la renuncia. Ese es el verdadero evangelio. Yo no sé si le han hablado de este evangelio, pero este es el evangelio, hermano. Ese es el que yo he podido encontrar en la Biblia. Es un evangelio también de muchas bendiciones, donde Dios nos prospera, pero no solamente es prosperidad. También es un evangelio de entrar por la puerta angosta, de caminar por el camino difícil, de tener adversidades. En el mundo tendréis aflicción. Lo dijo Jesús.
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confianza nuevamente. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Estimar todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo nos hace a nosotros ser personas sabias e inteligentes. Mire, cuando uno tiene un encuentro real y personal con Dios, se da cuenta que todo lo demás no vale nada, absolutamente nada, a comparación de conocer uno más a Cristo. Y no quiere decir que no valga ni que no sea necesario, no. Nadie está diciendo que la familia no vale, ni que el trabajo no vale, ni que tampoco vale la profesión. No, sí vale, pero el orden es Dios primero. Cuando tenemos a Dios primero, hermanos, el Señor viene a nuestra vida y es capaz de suplir cualquier necesidad que tengamos. Y nos prospera. Y si eres un emprendedor, que eres un hombre o una mujer de negocios, te prospera también, pero porque estás en el orden correcto, porque has puesto a Dios en primer lugar. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por obedecer el llamado de Dios? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por obedecer el llamado de Dios? Saben que Dios les ha llamado, ¿no? ¿Sí o no? Y nos llama con nombre propio, porque nos conoce. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para seguir a Dios? Solamente tú lo sabes. Tú sabes qué es aquella cosa que ha ocupado el lugar de Dios en tu vida. Tú lo sabes. Y que el Señor nos ayude a poder quitar eso de en medio y poder seguirle a Él. Así que hemos visto que para poder seguir al Señor hay que tener obediencia sin ver todo el panorama, sin ver todo el cuadro. Pero también debemos tener fe que conlleva sacrificios. En tercer lugar, el tercer aspecto cuando Dios nos llama es que debemos confiar en las promesas de Dios. Debemos darnos cuenta y saber que las promesas de Dios son seguras. Porque nuevamente vamos al saber o al sentir. Cuando Dios no nos responde, entonces siento que Dios no está conmigo. Entonces empiezo a actuar por mi propia cuenta, con mis propias capacidades. Y antes de dejar las cosas en las manos del Señor, busco ayuda donde no debo buscarla. Hermano, hay creyentes que van a que les lean las cartas. ¿Ustedes sabían eso o no? ¿Lo saben? Hay gente que viene a la iglesia y que dicen sí, amén, amén. Y luego uno se da cuenta que están yendo a que les lean las cartas, que les lean el tabaco, que le hagan baños, que se bañe con sal a las 3 de la mañana para la buena suerte. Gente que va a iglesias que aconseja esas cosas. Y usted dice, ¿pero esto qué es? Tremendo, ¿verdad? Eso es brujería. Eso es satánico, eso es demoníaco, eso es de las tinieblas. Eso es falta de confianza en Dios. Las circunstancias pueden ser inciertas y cambiantes, pero las promesas de Dios son firmes y son confiables. Usted no necesita un bañito, hermano. Bueno, a lo mejor una ducha así para estar uno guapo y eso, ¿no? ¿Sí o no? Pero no necesita baños de hierba ni esas, no. No necesita que nadie le esté leyendo nada. No, usted no necesita esas cosas. Y si está enfermo o si tiene un familiar enfermo, usted no necesita llamar al curandero del pueblo. No. ¿En quién ha creído usted? ¿Cuál es el Dios que tiene en su mente y en su corazón? Jesucristo mismo viene y sana. Hermano, Jesús es nuestro sanador.
A lo mejor a alguno le cae, se lo digo con amor, no con ánimo de juicio, para nada, con amor, para que sepa bien dónde se está moviendo, porque están abriendo puertas. Están abriendo puertas a Satanás. ¿Y sabe qué pasa? Se meten los demonios. Y entonces, aunque estés creyente, el domingo le cuesta levantarse y Satanás lo acobija más cuando usted se quiere levantar. Es así. Puertas. Qué pereza ir otra vez a la iglesia. En esa iglesia hace mucho calor. Toca caminar 10 minutos. No coger la guagua muy temprano. Son puertas. Siga leyendo de las cartas. Siga haciéndose el bañito a ver si el bañito le va a ayudar. Una señora que me llamó un día y me dice, pastor, mire que es que me pelaron 700, me robaron 700 euros. ¿Dónde? Luego les digo cuando acabe el directo dónde para que no vaya. Dice, yo no sé, pastor, cómo hizo, pero me agarró, me enganchó por aquí. Y le dije, ¿por qué no vienes a la iglesia? Ay, pastor, no, déjese tanto cuento. Venga a la iglesia. Le dije, ¿te solucionó algo esos 700 euros que le pagaste a esa mujer? No, me hizo un baño de no sé qué, luego que si ruda, que si aquí, que si tal, con San Pancracio por ahí. Bueno, un montón, una mezcla y toda rara. Y yo, ay, Señor. Dije, ¿de qué te valió? No, sigo igual, peor. Dije, ahí tiene. Génesis 12, 2, 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¡Wow! Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire la promesa que le hace Dios a Abraham. ¿Abraham dudó? No. Abraham obedeció. Tuvo una fe ciega. Confió plenamente en Dios. Dios prometió bendecir a Abraham y hacer de él una nación grande. ¿Y qué hizo? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió, ¿verdad? Las promesas de Dios no se basan en nuestras circunstancias, sino en su carácter. Y si Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo, Él lo va a hacer, hermano. Confía en Él. No tengas temor. Si Dios te ha prometido algo material, Él lo va a cumplir. Él lo hace. Si Dios te ha dicho algo, Él lo cumple. Porque todas las promesas de Dios son afirmativas para ti en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Recuerda siempre que Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Cómo nos atrevemos a veces a desconfiar y a desafiar el poder y la soberanía de Dios? Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? El Señor no es cambiante como nosotros. El Señor no es como nosotros que un día nos levantamos diciendo, ay, hoy tengo ganas de hacer deporte. ¡Wow! Y entonces se vuelve uno, ¿verdad? Y al otro día, el día no fue bien y al otro día se levantó y dice, estoy hecho polvo. No puedo ni con mi alma. La paliza que me pegué ayer. Ay, ¿no le ha pasado? ¿Sí o no? Dios no es así.
Dios no cambia. Dios no varía. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay engaño ni sombra de variación. Eso nos habla de la inmutabilidad de Dios. Quiere decir que Dios no muta, Dios no cambia. No es como nosotros que sí mutamos. Y a veces mutamos de ser un ángel con aureola a ser como esa ilustración, ¿no? El ángel ahí bonito y, ¿no? Que le habla a ser casi un demonio. Se convierte uno a veces. Dios no es así, hermanos. ¿Hay alguna promesa de Dios en la que estés dudando debido a tus circunstancias? Hay una promesa que a mí me encanta pensar. Y lo pienso porque tengo una situación familiar y es un aguijón que llevo en mi carne. Y es esa promesa que le da justamente el apóstol Pablo al carcelero de Filipos. Después de que sale de la cárcel, el carcelero de Filipos le dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué debo hacer? Y él le dice, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. ¿En qué promesa estás dudando? A veces viene la duda para mí en esa promesa. A veces viene la duda de que Dios realmente va a salvar a toda mi familia. Pero recuerdo esa promesa y digo, Señor, gracias. Gracias porque tú lo prometiste y tú no eres como yo. Porque aunque yo falle, tú permaneces fiel. Porque tú eres un Dios soberano, todopoderoso. Porque tú no cambias. Porque tú tienes el control. Porque si esto me está pasando es porque tú sabes muy bien, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿En qué promesa estás dudando debido a tus circunstancias? ¿Crees que Dios no va a cumplir lo que prometió? No creas eso. Elimina ese pensamiento de tu cabeza y de tu corazón. Porque Dios no miente. ¿En qué promesa de Dios necesitas confiar hoy más que nunca? Piensa. Vamos a ponernos de pie y oramos. Amén. Ese es nuestro Dios. Tenemos un Dios que sana, que liberta, que restaura. Tenemos un Dios que es todopoderoso y que desea lo mejor para nosotros. Abraham es un testimonio de fe y obediencia. Abraham es un testimonio y es un hombre que nos invita a reflexionar en diferentes áreas de nuestra vida. Primeramente, en poder obedecer sin conocer el final de nuestra historia. Nosotros somos limitados, Dios es ilimitado. Pero Él ya tiene escrita tu historia, Él ya la conoce. Él ya sabe cómo viniste a los pies de Cristo un día. Él conoce tu pasado y cambió tu nombre. Él cambió tu circunstancia, cambió tu lamento en baile. Él te ama, Él te dio valor, te dio dignidad. Por precio fuiste comprado. Cada preciosa gota de su sangre clama tu nombre, grita tu nombre. Recuerda eso siempre, vales mucho. Renueva tu mente, encuentra tu valor. Qué bueno saber eso también. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Abraham tuvo una fe plena, segura. Y Abraham tuvo la confianza en las promesas de Dios. Cuando Dios te diga algo, nunca dudes, nunca titubees. Ten la confianza de que es Dios hablándote.
Recuerda que Dios también habla a través de la palabra, a través de canciones, en la oración, pero también te puede hablar a través de un hermano, una hermana. Él lo puede hacer. Y darte una palabra de profecía. Puede venir y darte una palabra de ciencia, de sabiduría. Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Porque es necesario para ti. Vamos a orar, amén.